nombre es Ana Cristina Olvera y desde todas las latitudes de la región les doy la bienvenida a nuestro punto de encuentro en el arte y el conocimiento, el noticiero científico y cultural iberoamericano, NSC, el espacio informativo de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Acompáñenme en este recorrido de 30 minutos a descubrir lo que se produce, se investiga y se crea cerca de ti. El Ártico es de suma importancia para nuestra supervivencia. Ese territorio, que alberga casi 4 millones de personas, se encarga de la regulación climática del planeta, es decir, lo mantiene fresco. Sin embargo, esta zona geográfica es justo la más afectada con el impacto del cambio climático. Europa podría estar acelerando este proceso. No hay buenas noticias para el cambio climático. El Ártico podría ser más vulnerable a la contaminación procedente de Europa Occidental de lo que se pensaba. Para los científicos de la expedición holandesa SEES, en la isla de Spitsbergen, en Noruega, el cambio ha sido importante. Estuve con la anterior expedición en 2015 y entonces vinimos en agosto. En aquella época había más nieve que ahora y todavía había hielo marino. Los 50 científicos que han participado en la expedición proceden de distintos ámbitos. Hay arqueólogos, biólogos, glaciólogos y microbiólogos. Allí investigan si el aire está contaminado por óxidos de nitrógeno y aerosoles y si se encuentran residuos de mercurio y otras sustancias contaminantes en el agua y la tierra. Esto es lo que llamamos un medidor de flujo, que flota en el agua, tiene 2 mangueras que van a un dispositivo de medición y debido al aumento del metano, con el tiempo, puedo calcular la cantidad de metano que sale del lago. Sin embargo, estos científicos no han tenido que recurrir a aparatos de medición para notar el cambio de temperatura. Tú solo llevas una camiseta y yo estoy en manga corta. Me parece muy real. Me había preparado para una temperatura de 2 grados y me preocupa, sí. Lo encuentro aterrador y no sé hacia dónde va, para ser sincero. Sí, lo encuentro complicado, sí. Cada año, el 11 de abril, se conmemora el Día del Arqueólogo en Perú. Esto debido al importante papel que juegan en la construcción de su patrimonio cultural. Como ejemplo, las maravillas que han puesto en el ojo del mundo. Machu Picchu, considerado un símbolo del país. Caral, la civilización más antigua del continente americano. Y recientemente, un posible cementerio colonial. Un equipo de especialistas peruanos descubrió en una huaca del limeño Parque de las Leyendas los restos de al menos 3 momias que, por las características en las que fueron halladas, hacen presumir que pertenecen a la época colonial, convirtiéndose en uno de los descubrimientos más importantes de los últimos años, ya que podría evidenciar la presencia de un cementerio colonial en sus instalaciones. Los restos encontrados corresponden a 2 personas adultas y un infante, y uno de ellos sostiene una cruz de madera en el pecho. Además, se encontraron sandalias, elementos textiles, pulseras y mantos funerarios, indicó la arqueóloga del Parque de las Leyendas, Lucénida Carrión. El primerito que se encontró tiene una cruz en el pecho, con una de las manos también en el pecho, el brazo, los 2 brazos en el pecho como si estuviera orando, y tiene unas pulseras de algodón tejido, ¿no?, de colores. Asimismo, la arqueóloga peruana aseveró que este descubrimiento es muy importante no solo para Lima como sociedad, sino también para el mismo Parque de las Leyendas, porque evidencia que en este sitio existe una etapa transicional o la etapa colonial. Bueno, la importancia de este hallazgo es que pertenece a la cultura colonial, y es importante porque justamente estamos en un lugar que en su momento de apogeo fue el templo, y que luego pues se ha encontrado también sobre este gran templo está el tambo, el depósito, y justo sobre eso los entierros, ¿no? Carrión aclaró que, aunque probablemente se trata de un cementerio colonial en la Huaca Tres Palos, todavía se mantiene como una propuesta que será ratificada cuando el equipo realice una ampliación de la pesquisa. Los trabajos realizados en el lugar permiten establecer que su historia se remonta a unos 2000 años aproximadamente y que fueron ocupados por la cultura Lima, los Ichma y finalmente los Incas. Con información de la oficina en Lima, Perú,
Noticia Xinhua. Los clorofluorocarbonos son sustancias nocivas que a través de los aerosoles se dispersan por todo el planeta, causando efectos negativos como el asma, la lluvia ácida y por supuesto el deterioro de la capa de ozono en la atmósfera. Además, contribuyen al deceso de 1 de cada 9 personas a nivel global cada año. ¿Cómo impactaría la disminución en su consumo? En las últimas décadas, América del Norte y Europa han conseguido reducir un 50% los aerosoles, unas pequeñas partículas contaminantes. Pero esta buena noticia resultó tener un efecto inesperado, un aumento de las tormentas tropicales en el Atlántico Norte, según lo explica un nuevo estudio publicado en la revista Science Advance. La contaminación atmosférica bloquea los rayos del sol, lo que provoca el enfriamiento de la superficie del océano, algo que produce condiciones desfavorables para los huracanes. Ocurre lo contrario si la contaminación atmosférica disminuye. El sol es más capaz de calentar el océano y ese calentamiento alimenta a los huracanes. Eso es lo que está pasando en los últimos 40 años. El estudio comprobó una situación contraria en Asia, donde en el mismo periodo un aumento del 40% de la polución por partículas contribuyó a que el número de ciclones tropicales en el oeste del Pacífico Norte cayera un 14%. La temporada de huracanes del Atlántico fue muy activa en los últimos 3 años, por lo que me pregunto si estas temporadas de huracanes muy activas de los últimos años pueden estar vinculadas a una disminución de los aerosoles debido a la pandemia. El científico cree que en las próximas décadas, la contaminación por partículas de origen humano se mantendrá estable en el Atlántico Norte. Según él, habrá menos tormentas tropicales, pero las que se produzcan serán más intensas. La cuenca hidrográfica del Canal de Panamá representa una de las áreas más importantes del país. A lo largo de 3.313 kilómetros cuadrados, habitan 160 especies de mamíferos silvestres, 30 de ellos en peligro de extinción, así como 500 especies de aves, 125 especies de reptiles y 26 tipos de peces. Sin embargo, su importancia no se limita a la biodiversidad que alberga. La cuenca del Canal de Panamá, fundamental para el suministro de agua a más de la mitad de la población del país y las operaciones de la vía acuática, permanece saludable pero no exenta de amenazas por la actividad humana, afirman fuentes oficiales de la franja interoceánica. Karina Vergara, gerente de la División de Políticas y Protección Ambiental, indicó que el vertedero drena hacia los ríos Cárdenas y Guavinoso, que desaguan directamente en la entrada del lado Pacífico del canal, pero no vierte el sistema de lagos del canal, sino que va directamente al mar. Es un tema a tratar, o sea, es un tema que no se puede dejar de lado y las instituciones competentes lo están haciendo. Sin embargo, el agua que drena, porque es un área de captación, no llega al sistema de lagos del canal, que es de donde se abastecen las 8 potabilizadoras que están ahora mismo abasteciendo a la población metropolitana, a Colón, Chorrera. Además afirmó que pese a esto no pone en peligro el suministro de agua y que el tema está siendo tratado con las entidades competentes. Destacó que también, además de las medidas de ahorro tomadas a corto plazo, se estudia un abanico de alternativas como la contratación por la ACP en noviembre pasado del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos para servicios de consultoría y asesoría técnica del programa de proyectos hídricos. La licitación para el diseño, construcción y puesta en marcha del sistema optimizado de administración de agua fue cancelada para reformular su modelo. Nos va a entregar a nosotros el Cuerpo de Ingenieros una definición mejor de proyectos que se va a estar analizando con el personal profesional de la Autoridad del Canal de Panamá, de tal manera que nosotros podemos formular luego esa licitación para diseño y construcción. La cuenca hidrográfica del canal, de 3.313 kilómetros cuadrados, abarcando más de 40 corregimientos en 7 distritos en las provincias de Panamá y Colón, está constituida por los lagos Gatún, Alajuela y Miraflores. Los lagos artificiales Gatún y Alajuela acopian el agua de las precipitaciones que caen sobre la cuenca hidrográfica, de las que se sirven las potabilizadoras para las operaciones de la vía y además suministrar el vital líquido a más del 54% de la población del país, que equivalen a más de 2 millones de personas.
La NASA lanza la misión Capstone, una nave espacial del tamaño de un microondas que determinará la ubicación para futuras misiones a nuestro satélite natural. Tardará aproximadamente 4 meses en llegar a su destino, donde permanecerá al menos 6 meses más. Conozcamos más sobre esta importante misión y sus objetivos. Está usted viendo NSC. Síganos en nuestras redes sociales, Dailymotion, Facebook, Twitter e Instagram. Somos NSC Iberoamérica. Chile es el tercer país en pérdidas de empleo en el mundo. Se estima que en los últimos años, al menos 2.3 millones de personas descendieron de la clase media a la pobreza. Y actualmente alrededor de 600.000 familias viven en favelas, cifra que incrementó con la pandemia. Viña del Mar y Valparaíso son las zonas con más hogares informales. Por ello, en Valparaíso lanzaron una iniciativa que ayuda a mejorar su calidad de vida. El paisaje en la quebrada Villagra, en la confluencia entre los cerros Las Cañas y el Litre, en Valparaíso, cambió radicalmente durante la pandemia. Los escombros, las ratas y los electrodomésticos oxidados dieron paso a tomates, pimentones, cebollines y zapallos. A Teresa Balbontín aún le cuesta creer lo que ve cada mañana por su ventana. Pese a que ya ha pasado más de 1 año y medio, le parece que fue ayer cuando en los momentos más duros de la pandemia y en pleno confinamiento se organizó con sus vecinos para limpiar el vertedero que se había generado allí con los años y cumplir el sueño comunal de vivir en una quebrada limpia y digna. Esta es una quebrada que por muchos años ha estado estigmatizada porque ha sido un microbasural. Mucho tiempo las quebradas en Valparaíso son microbasurales. Y sacamos aquí mucha basura, empezamos a trabajar de a poco con algunos vecinos que nos molestaba y obviamente estábamos infectados de plagas y recuperamos esta quebrada después de harto trabajo, como les contaba, ya sacamos más de 10 toneladas de basura. Desde la alcaldía de la ciudad porteña, a 100 kilómetros al este de la capital, asesoran a los vecinos sobre cómo y cuándo sembrar y les brindan los recursos necesarios para levantar huertos comunales, pequeños pulmones verdes. La coordinadora municipal del proyecto, la agrónoma Margaret Salinas, explica a EFE que los objetivos son varios, entre ellos fomentar la alimentación saludable, recuperar espacios públicos y generar ambientes sanos de encuentros para la comunidad. Una huerta agroecológica, ¿cierto? Que es una huerta que se basa en fundamentos como no utilización de químicos, ¿cierto? Es orgánica total, entonces todo lo que hacemos para fertilizar la tierra es a través del compost que producimos con los mismos desechos que producimos en nuestras casas, ¿cierto? Generamos ese fertilizante natural y es lo que nutre la huerta. Desde finales de 2020 se han plantado cerca de 2.500 plantas entre hortalizas y frutas y la meta es producir 500 kilogramos de alimento a medio plazo para poder repartir alimentos a más vecinos y no solo a los que cuidan las huertas. De acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas, actualmente el 49.5% de la población mundial se compone de mujeres. Porcentaje que hoy juega un papel importante en el desarrollo de la sociedad, con una participación cada vez más activa en el sector económico, político, demográfico y social. Sheresade lo representa a través del arte. Una historia de cuento, un cuento de mujeres. Todas ellas son Sheresade y esta Sheresade está hecha de todas ellas. Soy
fuego y luna. Me llamo Sherazad, Tiene como emblema la palabra, un instrumento con el que consigue vencer la violencia de un asesino. Vemos cómo esa palabra se hace danza en este grupo de mujeres guiadas por la bailaora María Pajés. Esta Serezade es la visión persa del mundo grecolatino. Es un paradigma que recorre la emotividad femenina que está en todas las culturas y en las distintas épocas. Una mujer que se ve atrapada, pero que también tiene alas y que se acompaña. Todo ello envuelto por la música en directo de 2 cantaoras y 4 músicos, música clásica y árabe pasada por el matiz del flamenco. Soy una mujer que ama, dice la cantaora. Soy una noche y 1000 alboradas. Un espectáculo de gran formato, con una iluminación muy cuidada y que esta noche ha incorporado a una mujer más, a la diosa Ceres. Cuando estás ahí en las tablas y de pronto echas la mirada alrededor y ves lo que ves, es muy especial. Ya tenemos un personaje nuevo en la Sherazad, Ceres, la Ceres de Mérida. En el 2021, el consumo de música a nivel global creció un 20%, alcanzando los $26.000 millones, siendo Estados Unidos, Japón y el Reino Unido los mercados que encabezan la lista. Se estima que diariamente hay un total de 60.000 canciones nuevas. Y con el confinamiento a causa de la pandemia, el uso de instrumentos musicales también se incrementó. Conozcamos a Rodrigo Castro y su aportación a esta industria. La primera cortada de Rodrigo fue dándole forma a un chazo y desde que salió del colegio pensó en ser guitarrista. Hoy se dedica a construir, reparar y rehacer instrumentos de cuerda para los entusiastas de los ritmos campesinos e intérpretes aficionados de tabio. Yo creo que por parte de la familia ha habido una cercanía con la música muy grande. De hecho, mi madre tocaba guitarra y yo recuerdo, sí, tengo imágenes como de infancia de ver en la sala de la casa a mis 2 hermanas mayores y a mi mamá tomando clases con un señor así tocando Pueblito Viejo, y mi papá tenía como su colección de música clásica y pues también música popular. Ya después, cuando mi hermana comenzó a estudiar música, llegó, digamos, el jazz a la casa y bueno, también con la adolescencia el rock. A pesar de que la lutería no está muy desarrollada, esto no ha impedido que Rodrigo se vuelva un experto en la construcción de instrumentos. Digamos que acá en Colombia no hay escuela, hay una asociación de luthieres que hace talleres, hay opciones, pero en general son costosos. Y ya estando como con esa inquietud comencé a investigar y resulta que no había un sitio donde pudiera estudiar lutería, a menos que viajara. Lo más cercano era Mendoza, en Argentina. Con un tinto y un cigarrillo, Rodrigo inicia su trabajo en su taller atiborrado de herramientas, madera e instrumentos por terminar, mientras recuerda la construcción de su primera guitarra. Duré 1 año porque toca hacer todo, o sea, toca hacer moldes, plantillas. Recuerdo mucho cuando la terminé y ese día que la toqué fue como wow, o sea, se puede, funciona, porque uno siempre está como con la intriga de, imagínate 1 año, bueno, aquí ya 1 mes, de hecho se puede hasta en 1 semana, pero 1 año haciendo algo hasta el final probarlo como que wow, y funciona y suena y suena afinada. Rodrigo llegó a Tabio hace 10 años con su emprendimiento de luthier y desde ese momento ha dado vida a requintos, guitarras, bandolas, cuatros y ukeleles. Y pues de cierta manera pues para mi trabajo y en general es chévere que lo tengan uno en cuenta. Y yo creo que eso me ha pasado desde que estoy acá en Tabio, que todavía me sigan llamando, por ejemplo, no, que fulanito, que el profe Mauricio me recomendó, o que me dieron su número no sé dónde. Igual también llega gente, no, es que llegué a Tabio y vi tu número por internet y quiero unas cuerdas. Claro. Para construir un instrumento, Rodrigo tarda aproximadamente 1 mes. La selección de materiales, el corte y el montaje hacen que cada minuto valga la pena. Y veo que tengo un instrumento en las manos de un gran artista que se llama Rodrigo Castro. Para él mis felicitaciones porque está haciendo instrumentos muy, muy bonitos y con un sonido espectacular.
Sus instrumentos hacen resonar bambucos, carrangas y torbellinos a lo largo del municipio. Asimismo, algunos habitantes consideran que Rodrigo juega un papel fundamental en la comunidad del pueblo por su labor, su carácter y sus conocimientos. El arte de denuncia es hoy una de las herramientas más importantes para exponer la realidad. Una manera de motivar la participación de las nuevas generaciones en los problemas sociales y potencializar su reacción. Sin embargo, en México tiene una historia que se puede rastrear hasta la Revolución, época que vio nacer los corridos como una herramienta de divulgación, comunicación y motivación. Los corridos ganan terreno en México. Este género musical atrae cada vez más audiencia, ya sea para glorificar a los narcos o denunciar el deterioro que causan. Una de sus nuevas exponentes es Vivir Quintana, maestra de Coahuila, al norte del país, que estaba harta de que sus alumnos escucharan canciones que exaltan el mundo de los mafiosos. Es por eso que adoptó el llamado antinarcocorrido para denunciar la violencia machista y criminal. Le llamamos antinarcocorridos porque era poner ahora a otras personas, a otros personajes que yo creo más importantes de la historia de nuestro país como protagonistas de esas historias. Recientemente lanzó el corrido de Milo Vela, en homenaje al periodista Miguel Ángel López, asesinado en 2011 junto con su esposa e hijo en Veracruz. México es uno de los países más peligrosos para la prensa. Solo este año han sido asesinados 11 reporteros. Entonces era quitar a los narcos y poner a los que defienden realmente al país, a los que defienden la verdad, a los que defienden los derechos humanos, porque creo que estamos en un momento muy crítico en donde ser periodista en México pues es uno de los trabajos más difíciles, más perseguidos. Surgido durante la Revolución Mexicana como relato alternativo a la historia oficial, el corrido vive actualmente un nuevo auge, mezclándose con ritmos como hip hop. Para mí solamente es corrido, ¿sí? Es una variación generacional de un género musical, ¿sí?, propio de la cultura mexicana. Porque el corrido es eso, es la expresión popular de los acontecimientos violentos que suceden entonces en un contexto y en un tiempo específico. Por considerarse una apología del crimen, la difusión de narcocorridos está prohibida en los estados norteños de Sinaloa, Baja California y Chihuahua. Famosas bandas como los Tigres del Norte o los Tucanes de Tijuana han sido multadas por hablar en sus canciones de capos como Amado Carrillo y Miguel Ángel Félix Gallardo. Pero la expresión musical está a salvo de la censura en las plataformas digitales. Y el ritmo cautiva a jóvenes a ambos lados de la frontera entre México y Estados Unidos, con letras sobre el consumo de drogas y la guerra entre cárteles. Gracias por habernos acompañado en este viaje informativo del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NSC. Este espacio de encuentro no sería posible sin la colaboración y plataformas de los socios de ATI y las agencias informativas AFP, EFE, Xinhua, Notimex, Euronews y la Deutsche Welle. Si quieren saber más, podemos estar comunicados a través de la web en noticiasnsc.com y las redes sociales. Nos encuentras como @NSC Iberoamérica, en Twitter, Facebook, Instagram y Dailymotion. Yo soy Ana Cristina Olvera y los espero en una próxima emisión.